Vamos a continuar viendo algunos problemas de los cuales pues surgen funciones. Ok, tenemos el siguiente problema. La compañía telefónica de Roberto le cobra $10 mensuales de cuota y $0.05 por cada minuto de llamada. Y nos pide calcular la función que proporciona el coste de la factura mensual de Roberto en función del número de minutos de llamada. Si Roberto realiza llamadas con un total de X minutos, el coste de estas llamadas sería 0.05 por X. Además, hay que sumar $10 de la cuota mensual, ¿no? Ok. Por tanto, la función es f de X va a ser igual a los $10 de la cuota más el coste de las llamadas que realizó por minuto. X. Ajá. Entonces me dice, calcular la función que proporciona el coste de la factura mensual de Roberto en función de minutos de llamada. Es decir, yo aquí a mi función le doy los minutos que llamé durante un mes y me va a dar cuánto tengo que pagar ese mes. Ajá. Porque son los 10 de la cuota más los minutos que me tardo yo hablando. Entonces, si aquí me pide calcular cuál sería el coste de un mes en el que se realizaron 50 minutos de llamada, entonces, pues me está dando ya los minutos que hice. Entonces, vamos a calcular cuánto es F de 50. Esto sería 10 más 0.05 por 50. Esto es igual a 10 más 50 por 0.05 son 2.5, que es igual a 12.5. Es decir, si ese mes hice 50 minutos de llamada, pues lo que voy a pagar en ese mes va a ser $12.50. ¿Ok? Entonces, me dice, y si realizó 150 minutos, pues ya lo sé, ya tengo mi función. Ya sé que simplemente tengo que sustituir aquí los minutos de llamadas y me va a dar el costo que tengo que pagar. Por 150 es igual a 10 más 7.5. Esto que resulta de multiplicar eso es igual a 17.5. ¿Ok? Pero ahora me dice, la factura del mes de junio fue de $20, ¿no? Entonces dice aquí, la factura del mes de junio fue de $20. ¿Cuántos minutos de llamada realizó Roberto? Es decir, ya me está dando el costo, ¿no? Ya me dio cuánto resultó f de x. F de x fueron $20. Pues tengo que calcular
pues, cuántos minutos hice de llamada, ¿no? Tengo que calcular cuánto fue, encontrar a X, los minutos. Pero yo ya sé que f de X es 10 más 0.05 X tiene que ser igual a 20, ¿no? Entonces, bueno, el 10 va a estar de este lado restando. 0.05 X es igual a 10. Lo que me quiere decir que X es igual a 10 sobre 0.05. Entonces, haciendo este cálculo, eso va a dar que es igual a 200. Es decir, el mes de junio hizo 200 minutos de llamada. Porque pagó $20. Vean que pues las funciones nos ayudan a resolver este tipo de problemas, ¿no? Vamos a calcular cuál es la fórmula que me describe el costo en función de los minutos. Y si yo ya conozco f de x en este caso, ¿no? El costo, pues puedo también calcular cuántos minutos se hizo. Me dice, para construir una ventana cuadrada se necesitan 4 barras de aluminio iguales, y un cristal, ¿no? Una ventana sencilla, ¿no? Las cuatro barras de aluminio alrededor y el cristal. El precio de las barras de aluminio es de $10 por metro y el cristal es de $20 por metro cuadrado. Nos pide calcular la función que proporciona el coste de una ventana cuadrada en función de la longitud del lado. Ok, pues vamos a ver cómo podemos expresar nuestra función. Si el lado de la ventana mide X metros, se necesitan 4 por X metros de aluminio. Y un cristal de X cuadrada metros cuadrados. Por tanto, el coste de la ventana viene dado por f de x va a ser igual a $10 por los 4 metros del aluminio más los $20 que me cuestan los metros cuadrados del cristal. Entonces, yo le voy a dar los metros, bueno, lo que mide un lado de la ventana que quiero, y me va a dar cuánto me va a salir la ventana, ya tomando en cuenta los metros de aluminio, los 4 metros de aluminio y el cristal. Pero esto es igual 40x más 20x cuadrado. Ya calculé la función que proporciona el coste de la ventana en función de la longitud de su lado. Ok, ¿cuál es el coste de una ventana de lado 3 metros? Inciso B. Entonces, pues ya tengo el resto aquí, solo falta saber si yo quiero una ventana que tiene de lado 3 metros, ¿cuánto me va a salir? Pues sustituyo el 3, pues esto es 40 por 3
más 20 por 3 al cuadrado. Esto es igual a 120 más 3 por 3, 9 por 20, 180, que es igual a 300. Profesor, pero ¿de dónde viene el 40, bueno, el 10 y el 20 que multiplican al 4x y al x cuadrado? El precio, mira. Ah, ya. Ah, viene después. Ya. Ajá. 10 10 dólares. dólares y 20 dólares. Sí, ya. Ajá. 10 Disculpe. dólares. El metro del vidrio. No, no te preocupes. Y 20 dólares el metro cuadrado de cristal. Bueno, entonces, pues ya, ¿no? Ya tengo. Quiero una ventana que tiene de lado 3 metros. Las ventanas en este caso son cuadradas. Entonces, quiero una que tenga de lado 3 metros, ¿no? Una ventana cuadrada de 3 metros cada lado. Me va a salir en 300 dólares. Ahora una de 5 metros. Por favor, si alguien la puede calcular. Me parece que son Serían 700. 700. Perfecto. 700 dólares. Por ejemplo, si yo quisiera graficar el problema que teníamos anteriormente, si recuerdan, era f de x igual a 10 más 0.05 x. Así se ve la función que describe el costo cada que yo le doy los minutos de llamada, ¿no? Entonces aquí, si no hago minutos de llamada, pues solo voy a pagar los 10 dólares de la renta. Así se va a ir incrementando, ¿no? Va subiendo. Obviamente, el dominio, pues lo van a hacer a partir del 0, ¿no? Porque pues como no tengo minutos negativos, ¿ok? Entonces, cuando les pidan calcular la gráfica pues, de los costes, pues, miren, si nos alejamos mucho, pues, que va ascendiendo, ¿no? Pues obviamente, entre más hable, más voy a pagar. ¿Y cómo se ve esta, por ejemplo? 40x más 20x cuadrado. Esta pues es una curva que va ascendiendo muy rápido, ¿no? Entonces si se dan cuenta, bueno, pues esto tiene sentido a partir del 0, ¿no? Entonces si quiero una ventana de 2 metros de lado, pues yo digo, está muy arriba, ¿no? Va a ir ascendiendo muy rápido porque entre más tome el lado, pues el coste va a ser mucho más. Entonces, aquí se va viendo cómo va ascendiendo muy rápidamente, porque entre más aumenta el tamaño, el costo se hace muy elevado. Encuentre todas las posibles funciones de x definidas por y cuadrada igual a x menos 1. Ajá. A veces que me salen unas ecuaciones así y tengo que encontrar una en función de la otra. Ajá. En este caso, funciones de x definidas por esta ecuación. Entonces, ¿cuántas puedo encontrar? Entonces, recuerden que yo tengo un cuadrado y cuadrada igual a x
Entonces, y es igual a más menos raíz de x. Ajá. Entonces aquí tanto puede ser raíz de x positiva o menos raíz de x. Entonces, una función que yo podría encontrar de 1, vamos a ponerle así, es raíz de x menos 1. Y la otra función que yo podría encontrar es menos raíz de x menos 1. Ya que tenemos y, va a depender del valor que le demos a x. Ajá. Si x va variando y y va a tener ese valor. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como f1 de x es una función y esta es la otra. Por ejemplo. Entonces, como pueden ver acá, esto, si lo dejo así, como y cuadrada igual a x menos 1, como la tengo aquí, esta expresión algebraica, pues va a ser esto, y esto, pues no es una función. Ajá. ¿Por qué? Pues yo me trazo aquí una línea paralela al eje Y o perpendicular al eje X, por ejemplo. Como lo vimos gráficamente, si tengo una recta que corta aquí en 2 puntos, eso quiere decir que no es una función, porque a un X le estaría asignando 2 valores. Entonces, esta no es una función de X, ¿no? No es una función de X. Pero, ¿qué pasa si yo tengo raíz de X menos 1? Como lo pueden ver, esta sí es una función, ¿no? De X. ¿Por qué? Pongo aquí una línea perpendicular al eje X y va a cortar a esta gráfica en un punto nada más. Y si se dan cuenta, pues es la parte de arriba de lo que teníamos hace un momento, ¿no? Esta sería la función f1 de x y la función f2 de x es menos, ¿no? ¿Y esa cuál sería? Pues se pueden imaginar que es la parte inferior. Si se acuerdan, habíamos visto la del círculo. El círculo, pues obviamente no es una función, ¿no? No es una gráfica de alguna función porque trazamos una línea perpendicular al eje X y va a cortarla en 2 puntos, pero la parte superior sí es una función y la parte inferior también. Pues lo mismo pasa con estas, ¿no? Esta sí es una función de X. Si aquí tengo X cuadrada menos Y cuadrada igual a 1. Entonces, ahí, ¿cuántas funciones podría yo considerar? Bueno, primero veamos qué es lo que nos quiere decir esto. X cuadrada menos Y cuadrada igual a 1. Esta es la gráfica de esta ecuación. Esto se llama hipérbola. Entonces, vamos a ver cómo puedo obtener algo que esté expresado en función de X. Pues simplemente así, ¿no? Entonces tengo Y cuadrada es igual a X cuadrada menos 1. Ajá. El Y cuadrada lo paso para acá positivo y el 1 pasa al lado del X cuadrada en negativo. ¿No? Para que
evitarnos tantas vueltas. Pues nuevamente tengo aquí y cuadrado. Bueno, pues yo ya sé esto. Y1 es igual a raíz de x cuadrada menos 1 y y2 es igual a menos raíz de x cuadrada menos 1. Y estas serían mis funciones, ¿no? De aquí puedo obtener dos funciones. Como las veo, raíz de x cuadrada menos 1. ¿Ven? Esto sí ya es una función. Si se dan cuenta, es la parte superior de lo que vimos hace rato. Y ya se podrán imaginar que la otra función f2 pues es la parte inferior, ¿no? Menos. Y se puede ver así. Entonces, cuando tengamos una ecuación aquí y se les pida, pues calcúlame y en función de x, pues lo que voy a hacer es despejar y voy a tratar de encontrar pues, cuáles funciones puedo tener, ¿no? Encontrar el dominio y la imagen de la función y igual a raíz de x. Vamos a recordar. Aquí está, nuestra definición. Recuerden, el dominio son todos aquellos que tienen imagen y la imagen son todos aquellos puntos en y. Es decir, aquí en R, todas las que vamos de RR, tales que X es elemento del dominio. Ok. Entonces, esta función Y es una función que va de RR, ¿no? Vamos a ver cuál es el dominio y la imagen. Aquí. Entonces, por definición, el dominio son estos, ¿no? Los X en X. Ok, pues es igual a los X en R, tales que, ¿quién es f de X? Que raíz de X está en R. ¿Eso quiere decir? ¿Quiénes son reales, tales que su raíz es un número real? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Pues son, pues todos los mayores o iguales que 0. ¿Sí? Porque no existen raíces negativas. ¿Y eso quiénes son? Pues el intervalo 0, más infinito. Entonces el dominio de f van a ser todos a partir del 0. Todos reales a partir del 0. Entonces, esto tiene que ver mucho con la interpretación de los conjuntos, ¿no? Ahora, el rango. Entonces, el rango o imagen es igual a todos los f de x en R, claro, tales que x están en el dominio de f. Aquí. Pero estos, ¿quiénes son? Ok. Entonces, como ya vieron, y es igual a f de x y es igual a raíz de x. Pero estos siempre son mayores o iguales que 0. Entonces,
f de x, lo mismo que y, es mayor o igual que 0. Es lo que me está diciendo aquí. Todas las f de x son raíces, todas las raíces son mayores o iguales que 0. Y y cuadrada es igual a, pues, raíz de x al cuadrado, ¿no? F de x es igual a y, que es mayor o igual que 0, y x es igual a menos y cuadrada, o x es igual a y cuadrada. Eso quiere decir que la imagen son todos los y's mayores o iguales que 0, tales que menos y cuadrada están en el dominio de f, o y cuadrada están en el dominio de f. Bueno, vamos a borrar aquí arriba tantito. Ok, entonces, ¿cómo lo puedo interpretar? Eso quiere decir que la imagen de f son todos los y's mayores o iguales que 0, tales que menos y cuadrada está en el dominio de f, unión todos los y mayores o iguales que 0, tales que y cuadrada está en el dominio de f. Pero estos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son todos los y cuadrada tales que menos y cuadrada está en el dominio de f? Recuerden que el dominio de f son del 0, 0, más infinito. ¿Cuáles son los y tales que menos su cuadrado está aquí? Pues solamente el 0, ¿verdad? Porque si yo elevo un número al cuadrado, pues es mayor o igual que 0. Pero si le pongo el signo menos, pues ya no cae aquí. Entonces el único, pues es el 0, porque 0 al cuadrado, 0 menos 0, pues ya está aquí. Esto quiere decir que su único elemento es el 0. Unión. ¿Quiénes son los y tales que su cuadrado queda en el dominio de los y mayores o iguales que 0, tal que su cuadrado queda aquí? Pues todos los que son mayores o iguales que 0. Eso quiere decir que son estos. ¿Por qué? Pues, primero, aquí lo que me dice es que yo tengo los mayores iguales que 0. Entonces, su cuadrado va a volver a quedar acá, porque pues siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces, la unión de esto, pues simplemente, este está contenido acá, pues 0, más infinito. Entonces, el dominio es este y la imagen es esta. Ok, entonces esto es más que nada la forma de interpretar los conjuntos. ¿A quién me estoy refiriendo? Calcular el dominio y la imagen de la función f de x igual a 1 menos 1 sobre x menos 4. Entonces, nuevamente, definición de dominio. Recuerden, f siempre va a ser en nuestros casos, siempre va a ser una función que va de los reales a los reales. Entonces, son todos los x en R, tales que f de x está en R. Eso quiere decir que son los x en R, tales que 1 sobre
x menos 4 está en R. Ujú. Pero, otra vez, interpretación. ¿Quiénes son los reales tales que esto es un número real? Pues, todos excepto uno, ¿no? El caso en que x sea 4, esto se indefine y pues no va a dar a los números reales. Ajá. Entonces, pues, cualquier número que yo me dé, que no sea 4, pues evaluado acá me va a dar un número real. Eso es a lo que me estoy refiriendo acá. Entonces, pues son los XMR, tales que x menos 4 no son 0. Ujú. ¿Y quiénes son todos estos? Pues son todos los reales menos el 4, son los que cumplen esto. Pues yo lo puedo poner como todos los reales menos el 0. O también lo escriben como menos infinito, coma, perdón, este es el 4, porque ahí es el donde hay conflicto. Porque el único caso que esto se hace 0 es el 4. Lo excluimos. Coma más infinito. Cualquiera de las dos es correcta. Ok, entonces ya tengo el dominio de F, que es lo primero. Ahora la imagen. Ujú. Entonces, considerando y igual a f de x, la imagen se calcula, definición. Son todos los f de x en R, tales que x está en el dominio. Ujú. Es decir, son todos los f de x, tales que x es un número real excepto el 4. Ujú. Pero que es igual a 1 sobre x menos 4, de donde si despejamos x va a ser igual a 4y más 1 sobre y. Ujú. Entonces, pues son los x que están acá. Ah, bueno, pues, ¿quién es x? Pues, hay que despejarlo de aquí. Vamos a borrar arriba para que se vea. Por lo que imagen de f son todos los y's tales que ¿quién es x? 4y más 1 sobre y están en R menos el 4. Eso que es igual a son todos los y tales que en el intervalo menos infinito, coma
4 abierto, unión, los y tales que 4y más 1 sobre y están en el 4, infinito. Vamos a exceptuar el 4 aquí. Pues estos son todos los y tales que si están aquí, si están en este intervalo, ¿qué quiere decir? Todos estos van a caer a menos infinito, 4. Pues que son menores que 4. Unión, todos los y tales que, ¿quiénes son todos los que van a caer ahí? Pues todos los que son mayores que 4. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Pues son todos los y tales que 4y más 1 sobre y menos 4 son menores que 0. Unión, todos los y tales que 4y más 1 sobre y menos 4, ¿no? Este va para acá, son mayores que 0. Pero ¿quién es 4y más 1 sobre y? Pues distribuyo el y, ¿no? Esto es 4y sobre y más 1 sobre y. Esto quiere decir que esto es 4 más 1 sobre y. ¿Y quién es este? Sería entonces 4y menos 4, ¿no? Si aquí le sumo, le resto 4 de ambos lados, pues sería 1 sobre y. Ahora vamos a escribirlo. Sería 4 más 1 sobre y menos 4 es menor que 0. Unión, todos los y tales que 4 más 1 sobre y menos 4 es mayor que 0, ¿no? Entonces estos se me pueden cancelar. Y ahora ya lo tengo más claro todavía. Son todos los y tales que 1 sobre y es menor que 0. Unión, todos los y tales que 1 sobre y es mayor que 0. Y nuevamente la interpretación. ¿Quiénes son todos los y reales tales que esto es menor que 0? Es decir, esto es negativo. Entonces, ¿cómo tiene que ser aquí los y para que esto me resulte negativo? Pues tiene que ser con signo negativo, ¿no? Por ejemplo, el menos 2, pues 1 sobre menos 2 es menor que 0. Entonces, estos son todos los y tales que y es menor que 0. Unión todos los y tales que, si esto quiero que este cociente sea mayor que 0, pues y tiene que ser mayor que 0. Es decir, estos son todos los reales, exceptuando el 0. O si lo quiero poner así también está bien. Y esto pues sería la imagen. Entonces pues ya veo que para encontrar la imagen sí hay que hacer muchas cuentas. El dominio pues un razonamiento sencillo y puede salir, pero la imagen sí hay que ver cuáles son estos
esto es una vez que despejo y ver cuáles son los valores, ¿no? Entonces aquí hay que irse con puras interpretaciones. Entonces una vez que ya tengo quién es X, pues lo voy a poner aquí y voy a checar, ¿no? ¿Cuáles son estos casos? Bueno, como ya sabemos la gráfica de F son los puntos en el plano X, Y, tales que pues, los Y son algún F de X, ¿no? Ok, vamos a ver. L de X es una recta perpendicular al eje X y pasa por el punto X, 0 en el plano. Y lo mismo con un L de Y. Esta es una recta perpendicular al eje y pasa por el punto 0, Y en el plano. Entonces, el dominio también lo puedo describir de una forma gráfica. Son todos los X en el eje X, tales que L de X intersecta a mi gráfica. Eso quiere decir que la intersección de esta es no vacía, ¿no? Intersecta. Y la imagen son todos los Y's en el eje Y, tales que L de Y intersecta a mi gráfica de F, ¿no? Una vez. Ok. Pues esto es más para calcular dominios y la imagen teniendo la gráfica. ¿Ok? Entonces, pues si ustedes lo hacen de esta forma, también es válido. Vamos a ver, por ejemplo, dice determinar gráficamente el dominio y la imagen de la función f de x igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Ajá. Entonces, cuando yo les digo determinar gráficamente el dominio de la imagen, es que necesito pues la gráfica, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podría ser la gráfica de esto. Para eso pues vamos a ir dándole valores a x y vamos a ver cuánto es f de x. Ok, por ejemplo, si x vale... Aquí pues primero checamos aquí que no tenemos ningún conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nunca va a ser 0. ¿Por qué? Pues yo quiero decir, cuando 1 más x cuadrada es 0, pues cuando x cuadrada sea igual a menos 1. Esto no es posible. Porque todo cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Entonces, esto nunca va a ser 0. Entonces aquí no tenemos conflicto.
Entonces, vamos dándole, por ejemplo, valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y vamos a ver cuánto resulta f de x. Por ejemplo, si x vale menos 3, pues sería, ¿quién es f de menos 3? Pues 1 sobre 1 más menos 3 al cuadrado. Esto es 9 más 1, 10, ¿no? Entonces esto es un décimo. Cuando vale menos 2, pues esto es un quinto. Cuando x vale menos 1, pues es un medio. Cuando x vale 0, pues 1. Cuando x vale 1, pues un medio otra vez. Cuando x vale 2, un quinto. Cuando x vale 3, nuevamente es un décimo. Entonces, pues, ir graficando alrededor de esto nos va a dar una idea de que, por ejemplo, aquí está el menos 1, el menos 2. Por aquí no me preocupo porque, pues, valores negativos, pues, no tiene, ¿no? Cualquier x que ponga yo aquí, pues ya vimos que nos los va a mandar acá. Entonces, nuestra gráfica más o menos va a tener, por ejemplo, este es el punto menos 3, un décimo, ¿no? Estos son los puntos por los que va a pasar. Menos 3, un décimo. Menos 2, un quinto. Menos 1, un medio. 0, 1. Ajá. Porque son de la forma x, f de x. Esa es mi gráfica. Entonces, si yo encuentro estos puntos aquí, pues más o menos me va a describir cómo se va a ir comportando mi gráfica. Por ejemplo, el 0,1 está por acá. Cuando este vale 0, este llega a 1. Pero si se dan cuenta, ya de ahí va tomando valores más chicos que 1. Tanto como por izquierda, por derecha. Por ejemplo, el menos 1, un medio, pues por acá. ¿No? El 1, un medio, por acá. El menos 2, un quinto, pues por acá. Y así, lo mismo de ambos lados. Y así se va a ir acercando, ¿no? Entonces, pues más o menos mi gráfica iría así. O sea, nunca va a tocar a cero esto. Pero se va a ir cada vez acercando más y más y más y más. Entre más valores le tome acá. Entonces, una idea de mi gráfica, pues más o menos va a ser esta de aquí. Pero si se dan cuenta, solo llega hasta el 0,1, ¿no? De 0,1 se va a ir a los valores que están entre 0 y 1. Entonces, si la quiero ver aquí, ya bien cómo es, puedo ponerla como 1 sobre 1 más x cuadrado. Es este de acá. Entonces, si se dan cuenta, pues va a ir tomando valores solo entre 0 y 1 en el eje Y, ¿no? Acá. Y pues obviamente se va a ir acercando a casi hasta ser el eje Y, pero nunca va a ser. Si ustedes se acercan lo suficiente, siempre va a haber un espacio. Entonces, esta es la gráfica de 1 sobre 1 más x cuadrada. Ok. Entonces dice,
notemos que todo punto X aquí en R es tal que L de X intersección mi gráfica es no vacío. ¿Por qué? Mi L de X, recuerden, son líneas perpendiculares al eje de X, o si lo quieren ver, paralelas al eje Y. Por ejemplo, esta, ¿no? Esta es una L de X. Es perpendicular al eje X, o paralela al eje Y, y intersecta a mi gráfica en este punto, ¿no? Por ejemplo, aquí. Interseca en 2, 0,0,2, 0.2. Bueno, entonces, esta es una L de X. Entonces dice, notemos que para todo punto X en R es tal que mi recta L de X corta mi gráfica en un punto, es decir, es no vacío. Por tanto, el dominio de F son todos los reales. Puedo concluir eso de una vez. Y ahora, notemos también que todo punto en 0,1 es todo punto Y. Es tal que mi L de Y intersecta mi gráfica en un punto, ¿no? Es no vacío. ¿Por qué? Lo que les venía diciendo. Esta es una L de Y. Perpendicular a mi eje Y y paralela al eje X. Entonces, ¿qué es lo que me dice dónde está la imagen? Pues donde corta mi gráfica. Aquí, pues no corta ninguna parte de la gráfica. Pero si mi L de Y es 1, corta mi gráfica en un punto, aquí. Aquí. Esta intersecta en el punto 0,1. Entonces, a partir de acá, todas mis L's de Y van a cortar a mi gráfica hasta acá, ¿no? Porque para aquí, pues ya no corta mi gráfica. Pero acá, por ejemplo, en 0. En un medio, aquí, pues ya la corta, ¿no? Esto no importa, no estoy diciendo que sea función. Solamente me importa que mis L's de Y intersequen a mi gráfica. Ah, pues sí lo hace acá. Y si lo voy acercando más, va a seguir cortando mi gráfica. Por más que la aproxime a 0, ¿no? Por ejemplo, 0.009. Se va a ir pareciendo más y claramente la va a cortar. Pero esta nunca va a ser el eje Y porque esta función nunca va a tocar al eje X. Entonces, ¿qué puedo concluir? Por tanto,
la imagen de DF es el intervalo, perdón, 0,1. Y ya. Ujú. Pues vemos que gráficamente, pues de alguna forma es más sencilla calcular el dominio y la imagen. Entonces, pero pues estas, pues solo cuando podemos graficarlas, ¿no? Inmediatamente. Es por cómo podemos calcular el dominio y la imagen. Entonces, generalmente cuando hay que determinarlo gráficamente, pues te ponen funciones sencillas de graficar. Y para las que no son sencillas, pues tenemos que hacerlo con las cuentas, como lo hicimos hace un rato. Ajá. Por ejemplo, si yo quisiera ahora saber gráficamente, ahora sí es 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Esta de acá. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues graficarla. Ok, bueno, pues vamos a hacer una tablita donde hay conflicto. Ahora sí, a esta sí se indefine, ¿no? Cuando x vale 1. Entonces, hay que tomar puntos cercanos a 1 para darnos una idea de cómo va a ir. Por ejemplo, estos son los x y estos son los f de x. Aquí va a ser menos 1, 0, 1 medio, 3 medios si quieren, 2 y el 3. Entonces, cuando x vale menos 1, esto es menos 2 al cuadrado 4. Ajá. Entonces sería 1 sobre 4. Si x vale 0, pues esto es 1 nada más. Cuando x vale 1 medio, 1 menos 1 medio, al cuadrado 1/4, pero 1 sobre 1/4, pues es 4. Cuando vale 3 medios, 1 menos 3 medios, pues ahí van haciendo las cuentas. Esto me va a salir 4. Cuando x vale 2, 1 menos 2, 1, 1 otra vez. Cuando vale 3, es 1 medio al cuadrado 4. Entonces, si encuentran los puntos acá, menos 1, un cuarto, 0,1, 1 medio, 4, 3 medios, 4, y los que siguen, se van a dar cuenta que va a pasar, que va a ser una función más o menos así. Vamos a hacerla aquí para ya no. Pues, ¿se dan cuenta? El menos 1,4, pues está aquí. Menos 1,1 es este de aquí. 0,1, 0,1 está aquí. 1 medio, 1/4. Este es el medio. 1 medio, 4, perdón. Va a estar hasta allá, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, a partir del punto donde se indefine que es el 1, pues se va a portar así. Va a ir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Nunca va a tocar el 1 y de ahí otra vez va bajando, bajando. Es como si se viera reflejada aquí, ¿no? Es como si aquí, en donde está el 1, ustedes pusieran un espejo y se va a reflejar una del otro lado. Ajá. Entonces, va a ser de esta forma. ¿Y qué puedo concluir? Entonces, ¿cómo mis L de X intersectan a mi gráfica?
para todo X, excepto en 1, ¿no? Porque si yo pongo aquí, cualquiera que, L de X que me dé, pues va a cortar a mi gráfica, ¿no? Aunque me vaya acercando a 1. Va a cortar muy arriba, pero va a cortar. Pero en 1, pues no hay valor. Entonces, aquí no hay un L de X en 1. Entonces, mis L de X van a cortar a mi gráfica para todo X en R, excepto en el 1. Por lo tanto, el dominio por lo tanto también son los otros puntos. El dominio de F, pues son todos los reales excepto el 1. Y como mis L de Y intersectan a mi gráfica para todo Y, ¿en dónde? Vamos a ver la gráfica. Entonces, mis L de Y, ¿no? Entonces, todos mis L de Y van a ir cortando mi gráfica en, pues, todos los Y positivos, ¿no? Si yo pongo aquí un L de Y, va a cortar mi aquí, aquí, pero nunca va a ser en 0. Entonces, mis L de Y van a empezar a partir de los mayores que 0. Y hasta infinito, porque puedo cortar aquí. Y siempre va a haber. Entonces, yo puedo escribirlo como 0, infinito. Por lo tanto, la imagen de F son los 0, infinito. Y ya. Entonces, pues hay dos métodos. Uno, haciéndolo algebraica y reinterpretando los conjuntos. Y esta que es de manera gráfica, ¿no? En caso de que ustedes crean que la pueden graficar así, pues háganlo, está bien. Y si no, pues aviéntense las cuentas también. Es más seguro, diría yo. Pero si aquí están muy seguros, si me ponen, pues mis L de X y mis L de Y van a cortar así y así, y la respuesta es correcta, pues de acuerdo, están entendiendo lo que están haciendo.